Bienvenidos de nuevo al estudio de Fundamentos Firmes, Creación de Cristo. Ya estamos estudiando en la historia la vida de Abraham y su hijo Isaac. Pero antes de comenzar esta lección, como siempre, vamos a hacer un poquito de repaso, comenzando con esta pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Abraham después de que lo dejó? Recuerda que estaban juntos, tuvieron muchos problemas y se separaron. Y Dios había hablado otra vez a Abraham. Dijo a Abraham que le daría la tierra de Canaán. Uh, Otra vez confirmando la promesa que había comenzado en capítulo 12 de Génesis. Y lo repitió en 13, 15 y 17 y lo pasó a los hijos de Abraham también. Pero dijo que le iba a dar la tierra de Canaán, repitiendo la misma promesa. Dios prometió que los descendientes de Abraham serían más numerosos que las estrellas. Y recuerdan que su esposa no podía tener hijos. Y Dios estaba prometiendo algo que para los hombres era imposible. Pero de todas maneras fue la promesa de Dios a Abraham. Dios dijo que los descendientes de Abraham irían a vivir a otro país y que serían maltratados durante 400 años. O sea, Dios explicándole sobre el futuro, como Dios conoce todo el futuro. Y después dijo, después de tiempo, ellos traerían nuevamente a la tierra, Dios iba a traerlos otra vez nuevamente a la tierra de Canaán, la cual el Señor le había prometido a Abraham. Su nombre era en el principio Abraham, cambió a Abraham y fue la promesa de Dios para Abraham y la gente de su descendencia, o sea, Israel. No hemos llegado a Israel todavía, pero Dios estaba informándole a Abraham sobre el futuro y de su gente. Porque Abraham y Sara no podían tener hijos a menos que Dios hiciera un milagro. Recuerda que Sara era estéril, no podía. A los 90 años todavía no podía tener hijos. Era estéril, ¿no es cierto? Ambos, uh, ambos eran viejos. Ahora Abraham iba a tener 100 años y Sara 90. Según toda la naturaleza de los seres humanos, no podemos tener hijos a esa edad. Pero Dios es capaz de hacer lo que sea. Nada imposible para Él. Si las personas recuerdan en la lección sobre Sodoma y Gomorra, esta pregunta trata esa parte de la historia. Si las preguntas ignoran a Dios, Él lo pasará por alto y no los castigará. Pues claro que tiene que juzgar. No, pues Dios está interesado en todas las personas. Él es juez de cada persona. Y recompensa a los que le creen y les da justicia a los que le ignoran. Es un Dios justo, perfecto, santo y amoroso y bueno. Y no puede ser un Dios bueno y pasar por alto la maldad en la tierra. No puede ser. Tiene que juzgar, aunque Dios es muy paciente. Espera tiempo, les da a la gente tiempo para cambiar su manera de pensar. Pero si lo rechazan, siempre llega el día cuando Dios va a castigar. ¿Puede alguien impedir que Dios castigue a la gente cuando Él decide que han tenido tiempo suficiente para arrepentirse? O sea, cambiar de opinión, cambiar la mente sobre sobre sí mismo, sobre Dios, sobre su pecado. ¿Alguien puede impedir ese castigo? Pues nadie. Dios es supremo. Nadie es más grande que Dios, el creador, el juez sobre todo lo que existe, el que ama a su creación, ama a nosotros, pero tiene que juzgar la maldad. ¿Por qué Dios no castigó inmediatamente a la gente mala de Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué ahora Dios no castiga inmediatamente a los pecadores de nuestra sociedad? ¿Por qué no castiga inmediatamente?
Pues Dios es un Dios de amor, misericordia y gracia, y además es paciente. Le da tiempo a la gente para que cambie de opinión y confíe en Él. Vemos eso vez tras vez, muchísimas veces en la Biblia durante la historia. Y ahora vemos en nuestra sociedad um, mucha maldad y parece que nadie se da cuenta o que Dios por lo menos no está castigando de manera inmediata. Es porque Dios les da tiempo para cambiar, o sea, arrepentirse. Dios es un Dios paciente, pero siempre llega el día. Los hombres y las mujeres de hoy nos dicen que las relaciones sexuales fuera del matrimonio están bien porque todos lo hacen. ¿Piensa que Dios está de acuerdo? Así es la tendencia en nuestra sociedad, sea donde sea. Así es la gente. Y estamos preguntando sobre este pecado por lo que vimos entre la gente de Sodoma y Lot y los ángeles que estaban con Lot. Los hombres eran homosexuales, querían acostarse con los ángeles que llegaron a la casa de Lot. Ah, y menciono eso porque debemos tener cuidado en enfocarnos en un solo pecado. Pero eso fue el caso en el caso de Sodoma y Gomorra. Por eso estamos preguntando, pero Dios está de acuerdo porque la gente lo hace, sea el pecado que sea. Dios está de acuerdo porque así va nuestra cultura, nuestra sociedad. Pues con toda seguridad sabemos que Dios no está de acuerdo, porque Dios no cambia. La justicia es la justicia, la bondad es la bondad, según el significado que Dios asigna, según su propio carácter. Dios nunca cambia. El pecado sigue siendo el pecado. El amor verdadero sigue siendo el amor verdadero, según lo que Dios ha diseñado nuestras vidas. Dios no cambia. Dios está en contra a todo pecado, sea la cultura que sea o la sociedad que sea. Dios nunca cambia. No se pone de acuerdo con nuestras tendencias. No se pone de acuerdo con lo popular. Dios siempre sigue igual en cuanto a la justicia, la santidad, el amor. No cambia. Esta lección 18 se llama Dios proporcionó a Isaac, Dios rescató de la muerte a Isaac. Entonces, ya hablamos de las conversaciones entre Dios y Abraham. Y ya sabemos, ya conocemos las promesas que Dios había dado a Abraham y su descendencia. Entonces, en cuanto a esta promesa de serle una nación grande y tener una descendencia grande, Dios iba a poner a prueba a este hombre de Dios, este hombre de fe. Entonces, Dios cumplió su promesa y les dio un hijo a Abraham y Sara. Tuvieron a Isaac. Ya pasaron los años de poder tener hijos, eran viejitos, pero Dios es el origen de toda la vida. Nada es imposible para Dios. Y les dio a estos dos viejitos un hijo que se llamaba Isaac. En Génesis 21, 1 a 3 dice, entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso por nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Entonces, ya grande, tuvieron a Isaac. Unos 1800 años, entre 1700 años y 1800 años antes de Cristo. Nació Isaac
como un milagro. Algo para los seres humanos es imposible. Y Dios está mostrando su poder. Les dio un hijo a una mujer de 90 años y un hombre de 100 años. Eso en nuestra sociedad no es posible. Pero Dios es Él diseñó la vida humana, diseñador de todo lo que existe, el creador. Entonces tuvieron este hijo, el único hijo. Y Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio. Um, para Abraham, este Isaac, este único hijo, era la promesa de Dios por el cual iba a venir esa gran nación que Dios había prometido. Y Dios le puso a Abraham a prueba. 1 y 2 de capítulo 22 dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínese el cumplimiento de la promesa de Dios, y ahora Dios está mandando a este hombre de fe, mandándole a matar a su hijo, ofrecerle como sacrificio. El Señor aquí probando a Abraham para mostrar a todo el mundo, a nosotros, si Abraham amaba más a Isaac que a Dios. ¿Cuál amaba más? ¿Acaso el Señor tiene autoridad para pedir ese sacrificio del hijo de Abraham? Pues Dios hizo todas las personas y todas las cosas. Tiene el poder de dar la vida y tiene el derecho de quitarla. Así es nuestro Dios. Aprendemos algo de Dios en esta lección. Él es el dueño de todas las personas, todas las cosas. Da la vida y tiene el derecho de quitarla. Y como siempre, según el carácter de este hombre, Abraham creyó a Dios. Esta frase es sumamente importante. Piensa en lo difícil de lo que está pasando en este momento en la historia. Difícil y una sorpresa para Abraham. Ya tuvo el cumplimiento de la promesa de Dios y ya tiene que matarlo. ¿Acaso preguntó, Dios cambió de opinión con respecto a su promesa, Isaac, y él que iba a librarnos del poder de Satanás, la bendición a todas las naciones? ¿Cambió de opinión? ¿Cómo se cumple la promesa de Dios si Isaac está muerto? Eso puede ocurrir en nuestra mente, ¿no es cierto? Difícil lo que Dios está pidiendo. Pero Abraham respondió en fe, no dudó ni cuestionó, aceptó lo que Dios había dicho. Sabía que Dios no mienta. Confiaba en Dios, creía que iba a mantener su palabra. ¿Es posible confiarle a Dios de esta manera? Abraham era como nosotros, era pecador, era un hombre. Le fue difícil. Diríamos nosotros imposible, pero no para Dios. Si uno está enfocado en la persona de Dios, uno va a creer. En Hebreos 11:19 dice, hablando de Abraham, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Así era la fe de este hombre. Dios pide algo difícil que parece imposible, pues creyendo uno puede calcular que Dios es posible. Puede levantarlo aún de entre los muertos. En Génesis 22:3-5 dice, Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. O sea, creyó a Dios y por supuesto, por creerle,
obedeció a Dios. El tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. O sea, todo eso para decir que Abraham obedeció a Dios. Y van por el viaje, ahora el padre y el hijo están andando solos. Isaac preguntó a Abraham y Abraham le contestó, conversando en el camino. En 22, 6 a 8 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su manto el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre, padre mío. Él respondió, aquí estoy mi hijo. Aquí están el fuego y la leña. Y Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio? 22:8. Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Así fueron las palabras de Abraham que expresó por fe. Creía, obedecía y hablaba como según su fe. Creerle a Dios es lo más importante que podemos hacer. Solamente escuchar no es suficiente. Creer es aceptar lo que dice. Suena así. Señor, lo que tú dices, creo. Señor, lo que tú dices, eso es para mí. Yo te creo a ti, Señor. Lo que uno cree, eso es lo que va a dirigir la vida. Dios nos está llamando a creerle. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Creer en Dios, creer a Dios. Creer que existe, que es fiel y creer lo que dice. Abraham ató a Isaac en Génesis 22, 9 y 10. Dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Imagínese, a este hombre de fe obedeció a Dios. Dios le estaba poniéndola a prueba. Entonces, imagina la escena. Abraham estaba por matar a su hijo. No había escape para Isaac. Alzado el cuchillo para matarlo. Así estamos. Y nos hace recordar otros momentos en la historia, cosas que ya hemos estudiado. No había escape para la gente fuera del arca de Noé. No había escape para la gente de Sodoma y Gomorra cuando llovió fuego del cielo. No había escape para la esposa de Lot cuando miró atrás y se volvió en sal. No creían a Dios, no querían aceptarle, no querían confiarle. Pero sí había escape para Noé y su familia y Lot y sus hijos. Dios les proveyó un escape y solo va a haber un escape para nosotros, para todos los seres humanos, si Dios lo provee. Nadie puede salvar a sí mismo de la ira de Dios. Dios es un Dios de ira. Entonces, Isaac merecía la muerte y Dios tenía el derecho de pedirle su vida de cualquier manera porque es el dueño de todo. Pero en este caso, mire lo que pasó. Dios proveyó un carnero para ocupar el lugar de Isaac. Dios proveyó. Eso fue la fe de Abraham, pero hasta este momento en la historia no lo había visto para este caso. En Génesis 22, 10 y 11 dice,
Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único. La prueba ya pasó. Abraham obedeció y Dios salvó a Isaac. No podía salvarse a sí mismo a menos que hubiera otro sacrificio adecuado. Tenía que ofrecer sacrificio a Dios según lo que Dios indicó. Y en su gracia Dios proveyó un carnero en el lugar de Isaac, en versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. O sea, Dios proveyó el sacrificio adecuado. Y Dios hizo que el carnero se enredara en los cuernos, en el arbusto. Si se hubiera enredado en otra parte de su cuerpo, se habría lastimado al luchar y tratar de librarse. Fue enredado por los cuernos. Y el significado de eso es que Dios requiere un sacrificio perfecto, sin hueso quebrado, sin tener alguna herida. No lastimado, tenía que ser una ofrenda aceptable y perfecta como Dios es perfecto. Y solo Dios iba a aceptar ese tipo de sacrificio. Y proveyó para Isaac. Abraham sacó a Isaac del altar, mató el sacrificio que Dios proveyó. Y aquí encontramos el principio de sustitución. Una vida sustituido provisto por otro. Otro puede vivir uno puede morir cuando otro muere. La vida de uno por la vida de otro. El carnero murió en el lugar del hijo de Abraham. Dios proveyó un sustituto. Si Dios no nos provee un sustituto para nosotros, para nuestro pecado, estamos sin esperanza. Pero esto es lo que encontramos en muchísimas partes de la Biblia. Dios no nos quiere matar, nos quiere salvar porque nos ama, pero no puede sobrepasar el pecado. La consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y Dios proveyó algo en una vida en vez de la vida del hijo, el carnero, un animal. Abraham confiaba que Dios iba a enviar al libertador. Así lo llamamos en este estudio. Lo que estamos diciendo es que Dios confiaba que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Recuerda una parte de esa promesa? Que Dios iba a bendecir todas las naciones por la descendencia de Abraham. Todas las naciones del mundo, todas las familias del mundo. Génesis 22, 14 y 19 dice, Abraham llamó aquel lugar con el nombre del Señor, con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré grandemente. Te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Tus simientes serán
En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú me has obedecido mi voz. Entonces Abraham, sigo hasta 19. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Otra vez, repitiendo la misma promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham confiaba que Dios iba a cumplir esa promesa a través de su hijo Isaac. Era un hombre de fe. Y nosotros podemos imaginar lo difícil de esa prueba. Abraham cumplió lo que Dios esperaba, la fe. Creía a Dios. Y vemos que Dios recompensa la fe de este Abraham. Proveyó el sacrificio, no tenía que matar a su hijo y preservó la línea de este libertador, este que iba a hacer la bendición a todas las naciones. Dios siempre cumple y lo podemos confiar. Y ahora nosotros estamos viviendo después del cumplimiento de esta promesa. Pero todavía tenemos cosas en la palabra de Dios en el futuro. Tenemos algo por la cual creerle a Dios para este mismo día y para todos los días de nuestro futuro. Aquí vemos un ejemplo de la fe que Dios pide a nosotros. Creerle a Dios, aunque nos parece imposible. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Creerle. Es nuestro creador, nuestro diseño. ¿Cuál es más lógico que creer a Dios? Es lo más importante para nuestras vidas. Y vemos ese ejemplo en la vida de Abraham e Isaac. Dios provee un escape. Hay que creerle. Ahí terminamos esta lección. Que Dios provee un sacrificio. Dios nos ama, nos quiere. Y nuestra responsabilidad es creerle. Eso es lo que nos está pidiendo. Y vamos a seguir este estudio en la próxima lección y seguimos marchando en la historia del Antiguo Testamento.